Profe, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Con frío, pero bien. Sí. Listo, chicos. Como siempre vamos a dejar unos 2 minuticos para que acaben de entrar sus compañeros. Listo, chicos. Les pido por el favor de que en el chat me vayan escribiendo nombres completos, por favor. Y que esa es la forma de llamar. Listo, ustedes ya saben. Y bueno, chicos, mientras llegan sus compañeros, quisiera escuchar cómo estuvo la conferencia de hace 15 días, el encuentro con este rapero y este poeta. Bien, profe, fue interesante. Fue chévere. ¿De qué trataron? ¿De qué hablaron? Hablaron bueno, de cómo se creó los grupos de ellos, las clases de temas, cantantes con los que habían empezado, cómo había sido su, su proceso para ellos cantar, o sea, desde que empezaron hasta el día de hoy, los proyectos que tienen. Okay. ¿Alguien más que quiera compartir qué hablaron hace 15 días? Ok. Listo, chicos. El día de hoy, pues ya estamos hablando ya de la cuarta guía, que ya la voy a compartir por aquí. Y ya les digo de qué vamos a hablar, pues hoy. Por favor, si ya empiezan a ver la pantalla, por favor. Ya, profe. Ya se ve. Listo. Entonces acá estamos en nuestra cuarta guía. Y pues realmente esta cuarta guía está súper fácil, ¿no? Como estamos hablando este semestre, que va a ser todas las clases, las nuevas clases que vamos a tener sobre derechos humanos, pues obviamente tenemos que empezar a meternos nosotros con el tema de los artículos de la Declaración de los Derechos Humanos. En la guía número 3, es decir, en la guía de hace 15 días, ya ustedes encontraban el primer artículo que les tocaba hacer pues, una pieza gráfica acerca de este artículo, ¿no? Un dibujo, una caricatura, en fin. En esta ya van a encontrar pues 2 artículos exactamente, que es el 2 y el 5 de la Declaración de los Derechos Humanos, y una serie de cuestiones que tienen que resolver a partir de las lecturas, ¿no? Entonces acá ustedes ven el artículo 2, tiene como 2 ítems.
muy precisos, que es toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole, origen nacional, social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, un autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía, ¿no? Entonces acá yo les planteo dos situaciones, ¿no? Muy fáciles que uno, pues, ese profesor de matemáticas, no, por dar un ejemplo, puede ser cualquier profesor de cualquier área, chicos, y es el que da una nota de un examen, donde la nota más alta es un 9 y la más baja es un 2,5. Entonces, ahí la pregunta es, si se vulnera el principio de igualdad, ¿todos los alumnos deberían tener un 5, o sea, una nota alta? Si no, ¿por qué? Y la segunda es, un hombre en Estados Unidos es condenado a muerte. No puede pagarse un abogado y su abogado defensor, o sea, de oficio, como lo tenemos también acá en el caso colombiano, si ustedes no tienen plata para un abogado, pues el Estado colombiano está en la obligación de proveerles uno. Tiene acumulado muchos casos y no puede atender a todos en las mismas condiciones. ¿A ustedes les parece? Y van a contestar si este señor condenado a pena de muerte está en estado de indefensión. Sí, no, ¿por qué? Y acá vamos con el artículo número 5, que es: nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ustedes acá se van a encontrar, chicos, con un texto, que es el argumento moral, ¿no? Donde se exponen algunos casos, ¿no? Donde los apologistas de la tortura insisten en que sí se puede justificar, otros en que no. Y es un texto, miren ustedes, súper chiquito, ¿no? Que es extraído del informe de Amnistía Internacional de Madrid del año 1984. Y acá se da una serie de 4 situaciones, ¿no? Por ejemplo, en la primera dice, di si en los siguientes casos se puede decir que se aplique la tortura, ¿no? Entonces acá un chavo le da una paliza a otro porque quiere que le deje su balón, y así, hay 4. Entonces ustedes dicen, sí, si hay tortura, no hay tortura, etc. La segunda, ¿estás de acuerdo con el argumento esgrimido por los apologistas de la tortura de que todo vale por el bien de la mayoría? ¿La democracia es la imposición de las mayorías sobre las minorías o eso también es imperio de la ley? En el tercero, tortura no es únicamente hacer daño físicamente a alguien, existe también llamado tortura psicológica. Y pues ustedes pueden dar un ejemplo de qué puede llamarse tortura psicológica. Y en el cuarto, y es que en la televisión se ven muchas películas violentas donde se argumentan que los malos pueden ser torturados por los buenos y por lo tanto los buenos pueden saltarse la ley, ya que sabemos a priori que efectivamente son culpables y por lo tanto se merecen cualquier castigo aunque sea ilegal. Entonces ustedes van a escribir si les parece o no les parece correcto este razonamiento, ¿no? Y pues esta, chicos, es la guía, ya ven ustedes, es súper corta. Realmente tiene 6 puntos acerca de estos 2 artículos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? No, profe, no, señora. ¿No? ¿Todo súper claro? ¿Y ya todos Sí, tienen todo la guía? está claro. ¿Ya todos tienen la guía, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hablar en esta clase el día de hoy? Vamos a hablar de un tema que es la esclavitud, ¿no? Y les voy a dar pues los primeros 10 artículos de la Declaración de los Derechos Humanos. Son muy fáciles. Entonces ustedes ya conocen el artículo 1, que todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad, y etcétera, ¿cierto? Lo están viendo acá. Ese está en la guía número 3. El artículo 2, que les acabo de leer, que está en la guía,
El artículo 3, que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El artículo 4, donde nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. El artículo 5, nadie será sometido a torturas ni a penas tratos crueles, inhumanos o degradantes. El artículo 7, donde todos son iguales ante la ley, tienen sin distinción derecho igual y protección de la ley, todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y con toda provocación a tal discriminación. El artículo 8, donde todas personas tienen derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, etc. El artículo 9, donde nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. El artículo 10, toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Chicos, ¿por qué es importante? Yo creo que ustedes dirán, ay, la profesora, ¿por qué es tan cansona con esta declaración de los derechos humanos? Chicos, hay que conocer nuestros derechos, nuestros deberes en la vía legal. Y sobre todo, pues ahorita en Colombia, en el gobierno en el que estamos y demás, porque cuando nosotros no conocemos esto es donde nos infringen todos los derechos que nosotros podemos tener. Y una cosa, los políticos saben muy bien al derecho y al revés, las leyes, los derechos, los deberes, y por eso mismo pueden salirse con la suya por conocerlos también. Entonces es necesario que nosotros, que somos el pueblo y demás, también conozcamos para poder defendernos de la mejor manera, al menos legalmente. Entonces vamos a ver hoy en dónde surge la esclavitud. Entonces, se supone que la esclavitud en la edad antigua, pues no hay una fecha digamos, como tal estipulada, digamos, el 3 de diciembre de tal fecha, pues se inició la esclavitud, porque eso sería mentira. Pero según los historiadores, la esclavitud data desde hace muchísimo tiempo antes de Cristo, ¿no? En la antigua Mesopotamia, ¿no? Hay un código que es el código de Hammurabi, donde está como impresa la historia de esta civilización y desde esa civilización data la esclavitud. Hay esclavitudes en todo el mundo, ¿no? O sea, en la época antigua no hay ninguna parte del mundo que se escape a este sistema. Y los imperios grandes como el griego, como el egipcio, como el romano, pues tienen sus esclavos, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Egipto estamos hablando de que la esclavitud, chicos, eran personas que normalmente eran capturadas en las guerras o compradas en el extranjero, ¿no? Estos esclavos, y en su mayoría debo decir que eran esclavos hebreos, fueron utilizados como mano de obra para construir las pirámides, ¿no? O sea, todos esos monumentos que ustedes ven ahorita en Egipto, en el Cairo y demás, esas super pirámides, las esfinges y todo esto, pues fueron construidos por los esclavos, que eran, pues lo que les digo, traídos de las guerras. En la Biblia, ustedes encuentran, creo que en Semana Santa dan una película que es muy conocida, que es la película de José. Sí se la han visto, ¿cierto? José, que los hermanos le tienen envidia y demás, y lo venden como esclavo a los faraones. ¿La han visto, chicos? Sí, profe. Profe. Ok. Entonces ustedes ahí ven, digamos que en esa película, pues aparte del tema religioso, ¿no? Dejándolo un poco de lado, pues ustedes ven todo cómo se hacía el comercio de esclavos en esa época y para qué eran utilizados,
Digamos que José es muy afortunado y pudo ascender en este sistema esclavista hasta llegar como a una posición privilegiada, pero pues eso no le sucedió a todo el mundo. Ya después de Egipto, ¿no? Pues entramos en la antigua Roma, ¿no? En el Imperio Romano de Occidente. Aquí en Roma estamos hablando de que la esclavitud va a ser un pilar económico fundamental. No sé si yo ya les había hablado, pero como en la Edad Media el Imperio Romano también tiene unas edades, y es la Edad Alta, la Edad Media y la Edad Baja, que quiere decir los auges del imperio, ¿no? Donde el imperio estuvo súper fuerte y ya empezó a debilitarse hasta que por fin caer. No estoy hablando del occidente en este caso. Entonces estamos hablando de que durante el Alto Imperio Romano se estima que entre el 15 y el 20% de la población eran esclavos. Y en este caso, en Roma, ya empezamos a ver de que empiezan a promulgarse una serie de leyes en protección del esclavo, ¿no? O sea, como no ser legal matar a un esclavo, en fin, una serie de criterios. Por ejemplo, en la ley Cornelia, que prohibía matar a los esclavos, en la ley Petronio del 32 a.C., que vedaba porque los esclavos fuesen obligados a combatir en el circo. Suetonio, o sea, es Claudio 25, si un amo descuidaba la salud del esclavo hasta el punto de la muerte, podría ser acusado de asesinato. En fin, se promulgaba algunas leyes, pues digamos que un poco, pues no tan fuertes, pero que en algo protegían al esclavo en la antigua Roma. Y acá estamos con la esclavitud de la Edad Media. Bueno, acá me faltó algo y fue la esclavitud. Sí, miren, ya me la había saltado. Aquí, en la antigua Grecia, ¿no? Estamos hablando que esta esclavitud la hablamos antes de Cristo, antes de toda la llegada del cristianismo. Entonces, en la antigua Grecia era muy, muy normal la esclavitud. De hecho, se establece que 3/4 de la población ateniense eran esclavos, pero digamos de que tenemos que que en Egipto los esclavos eran básicamente prisioneros de guerra, ¿cierto? O eran tráfico de personas. En Roma, que era un pilar económico bastante fuerte, ¿no? Porque se traficaba con los esclavos para diferentes tareas, diferentes labores. Y en la antigua Grecia hablamos de que la esclavitud se da, pues aunque tienen cautivos de guerra y demás, pero se da para que los hombres libres, ¿no? Pudieran realizar política, ¿no? O sea, se dedicaran esencialmente al funcionamiento de la democracia ateniense. Que la democracia ateniense no es como nuestra democracia, que es representativa, sino es una democracia directa. Entonces, se da precisamente para esto, para que estos hombres puedan cabildar sin pensar en cosas como los trabajos domésticos o como las obras o como la agricultura, sino que se puedan dedicar enteramente a la democracia de la Atena. Aquí hay algo que no hay en los otros dos regímenes, por decirlo así, y es que hay varias categorías, ¿no? Entonces ustedes las ven acá. Están los esclavos domésticos que viven en la casa de sus amos y trabajan en la vivienda. Están los esclavos dependientes que no viven con sus amos, ¿no? La mayoría de ellos trabajan en negocios, es decir, en las granjas rurales, en tiendas, talleres y demás. Están los esclavos públicos, que son los policías, conserjes, secretarias, barrenderos. Y pues acá hay otra que son los cautivos de guerra, que sirvieron sobre todo en el establecimiento para tareas y tiendas donde podían ser encadenados. Y pues digamos que acá en Grecia los esclavos tenían
una oportunidad mínima, pero la tenían de liberarse. Y pues también existían unas ciertas leyes que los protegían, ¿no? O sea, y demás. Entonces hablamos de esos tres imperios. Ya después, qué pena con ustedes, hablamos que en la esclavitud de la Edad Media cae el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Cae y empieza a hablarse ahora de una nueva era, que yo creo que ya ustedes les han comentado en el salón de clase, en el semestre pasado, que es toda la época de la Edad Media. ¿Qué tiene acá como característica de la esclavitud de la Edad Media? Que ya no va a ser esclavitud, ¿no? O sea, se va a dulcificar esta esclavitud, ya no la vamos a llamar esclavitud, sino servidumbre. Pero que de todas formas es esclavitud, porque estos siervos en la Edad Media estarán condenados a servirle a los señores feudales a cambio de cierta protección, pero es una condición que se va a heredar, ¿no? O sea, en vez de heredar riquezas y demás, heredan la condición de siervos y de trabajarle al amo durante toda la vida del amo y de los hijos del amo y demás. Y tengan ustedes en cuenta que esta Edad Media duró bastante tiempo, 1000 años. Entonces imagínense que toda la generación, las generaciones de una familia pudieron ser siervos y sin la oportunidad como de liberarse de esta categoría social, porque la Edad Media tiene eso, dividirse en categorías, en el clero, la nobleza y los siervos. Entonces hablamos también de que dentro de la Edad Media está otras categorías que también utilizaron pues la esclavitud, ¿no? Y acá, por ejemplo, está el Islam, que se extiende en un mundo donde la esclavitud es un componente básico y cómo se adapta sin revolución social. Digamos que hacia el Medio Oriente no hay como algunas voces como en el mundo de Occidente, por decirlo de alguna manera, que se rebelaran contra la esclavitud, sino que digamos que esta sí se aceptaba, sobre todo, por ejemplo, por la religión, ¿no? Es decir, digamos que el Corán, ustedes ven acá, únicamente prohibía la esclavitud a los musulmanes y diferenciaba, por ejemplo, a los países. Y esto sigue sucediendo en la actualidad, digamos que no ha cambiado sustancialmente, porque ellos todavía consideran a los países infieles, ¿no? Entonces ustedes acá están viendo cómo se consideraban a ciertos pueblos y cómo se podían considerar a los que habitaban estos pueblos, pues esclavos. También estamos hablando de los vikingos. Les estoy dando todos estos ejemplos para que ustedes se den cuenta que no solamente fue en una parte del mundo donde la esclavitud se dio, sino que estamos hablando de Asia, estamos hablando del Medio Oriente, estamos hablando de Europa en su totalidad. Y acá